minutos. Y en Colombia, atención, Ecopetrol acaba de emitir un comunicado respondiendo a las denuncias que hizo anoche Noticias Caracol y ayer domingo La Silla Vacía sobre un contrato que estaba listo para adjudicarle al coronel Mancera. El coronel Mancera, retirado de la policía, un hombre sin experiencia que estaba a punto de ganarse un contrato multimillonario, cifrado en centenares de millones de dólares, constituyó la empresa sin experiencia, con un capital bajo de apenas 20 millones de pesos, hace apenas algunos años. El negocio es de regasificación de gas. Quiere decir, Colombia importa gas líquido por La Guajira, sí, y allá en barcos lo vuelven gas, claro, lo vuelven gaseoso. Se necesita, Néstor, buenos días, entre otras cosas, y después lo distribuyen por todo el país. Ante la crisis que hay de autoabastecimiento en el país, por eso se necesita importar, pero se necesita un proceso previo para la distribución y es la regasificación. Y ahí está la bolita de este contrato. El coronel Mancera, Néstor, que había sido jefe de seguridad de Pacific Rubiales y que había constituido esta empresa con un capital de 20 millones de pesos. Coronel Mancera, que evidentemente tiene una relación cercana con Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y que, según dicen Noticias Caracol y La Silla Vacía, también sería pieza clave con Serafino Diácono, ¿no? Exdirectivo, claro, es que trabaja con el exdirectivo venezolano que llegó en el boom de venezolanos en Colombia. Que también tiene que ver todo esto con el episodio del apartamento poco claro que adquirió en una ganga. Realmente hay que preguntar al doctor Roa cómo consigue esos apartamentos tan baratos en una zona como el Museo del Chicó, Néstor. Van a escuchar ustedes la versión de Ecopetrol de esta mañana diciendo que no, pero no respondiendo las preguntas claves, por ejemplo, de por qué firmó un acuerdo de confidencialidad con Gaxi, o por qué firmó, si no hay proceso, como dice Ecopetrol esta mañana, por qué firmó un memorando de entendimiento, por qué hizo una visita con el coronel Mancera a La Guajira, por qué le dio un certificado al coronel Mancera para presentarse a inversionistas mexicanos para el negocio de la regasificación de gas. Claro, todo muy raro. Es que Néstor, todo lo que por lo que usted está preguntando, que está documentado en estas dos investigaciones periodísticas, la de La Silla Vacía y la de Caracol Noticias, pues es lo que se denomina en derecho actos precontractuales. Son todos dirigidos a celebrar un contrato y pues evidentemente se estaba avanzando hacia allá y pues el contrato no se ha celebrado aún y aparentemente ya no se va a celebrar. Eso puede ser cierto, pero que evidentemente había una actuación de Jocol, que es una firma pues subsidiaria de Ecopetrol, para que Ecopetrol pues importara gas en cumplimiento de la instrucción del presidente, que también se declaró sorprendido que Ecopetrol estuviera usando un particular como intermediario, ¿no? Porque el presidente pues también escribió un trino diciendo, pues cuando yo dije que Ecopetrol importara gas, era Ecopetrol, no para buscar a un contratista que ganara dinero con eso, y justamente un señor como el que ustedes están mencionando, que Mancera, respecto del cual ese hilo de relaciones con el señor Ricardo Roa pues sigue sin aclararse, y al contrario, todos los días aparecen más evidencias de intención de favorecimiento. Y quisiera ver que sea una buena noticia, es que por las denuncias de Noticias Caracol y por las denuncias de La Silla Vacía, el negocio que estaban preparando para el coronel Mancera tal vez se les dañó. Son las 6 de la mañana, 27 minutos. Respuesta de Ecopetrol que, repito, se produce en un inusual comunicado de esta mañana de lunes. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, oyentes, buenos días. Que es un comunicado de respuesta al escándalo, aunque sin responder de fondo, y usted en segundos me va a entender por qué le digo que sin responder todas las dudas que hay alrededor del escándalo. El comunicado que acaba de publicar Ecopetrol tiene 3 páginas, pero solo la primera es respuesta al escándalo del momento. Las demás son del contexto del proyecto. En la primera hoja de comunicado a la opinión pública, en la respuesta de Ecopetrol esta mañana, hay 6 puntos. Lo primero es que dice Ecopetrol que ni el presidente Ricardo Roa ni la junta directiva de la empresa han instruido, sugerido o solicitado a su filial Jocol o a algunos de los colaboradores de la compañía que hagan un proyecto a dedo para el tema de regasificación, que no le han hecho
solicitudes a la hora de entregar y de adelantar un proceso relacionado con proyectos de regasificación. Segundo, que no es cierto la denuncia hecha por La Silla Vacía ni la denuncia hecha por Noticias Caracol, y le quitan legitimidad diciendo que eso no es cierto porque el proceso de selección para quien vaya a operar precisamente ese contrato de traer el gas líquido a ese proyecto Costas Afuera en La Guajira, volverlo gas y así distribuirlo por todo el país, no está cerrado, que sigue como un proceso de selección abierto. Ecopetrol se encuentra realizando sondeos de mercado para conocer la disponibilidad, características técnicas y viabilidad de plantas flotantes de regasificación. Adicionalmente, no se ha definido ubicación, tamaño, tecnología ni el mecanismo de selección o adjudicación. Termina este comunicado diciendo que Ecopetrol lidera el proceso con apoyo de firmas internacionales para encontrar la mejor alianza o mejor, el mejor que pueda ser el que se va a convertir en el proyecto de gas más importante para el futuro de gas de nuestro país. Y finalmente Néstor termina diciendo el comunicado en el punto 5 que para darle transparencia a este proceso, Ecopetrol solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República. Ecopetrol continúa gestionando los permisos y condiciones normativas necesarias para este proyecto. Pero ¿por qué le decía al principio que es una respuesta sin responder casi nada? Pues porque son más las preguntas que quedan. Si no es un proyecto ese, el de el gas en La Guajira, en Colombia, para la empresa del amigo de Ricardo Roa, entonces ¿por qué se firmó un memorando de entendimiento? ¿Por qué se han visitado esas zonas, esas sedes donde quedaría la planta de regasificación precisamente con el señor Juan Guillermo Mancera y con funcionarios de Gaxi? Ese contrato, primero, el acuerdo de confidencialidad se firmó el 5 de noviembre de 2024 entre Gaxi y Jocol, que es la filial de Ecopetrol. Y 2 meses después, el 8 de enero de 2025, se firmó el memorando de entendimiento. Si esto no era un proceso a dedo para la empresa del amigo del presidente de la compañía, ¿por qué se hacen esas firmas y por qué incluso en la primera semana de marzo llegan y visitan esa zona en La Guajira? Una visita que estuvo dirigida y acompañada por el entonces desarrollador de negocios de Ecopetrol, Germán Mutis Obando, según ha confirmado y ha revelado Noticias Caracol con los documentos publicados anoche. Así que, Néstor, en resumen, esta es la respuesta de Ecopetrol para decir que todavía no han escogido a ninguna empresa para el proyecto de gas en La Guajira, pero siguen más preguntas que respuestas, porque aquí, de la relación del señor Mancera con Jocol, con el presidente Ricardo Roa y en general con Ecopetrol, no hay ninguna respuesta. Que sobre ese tema de Ocol le quería preguntar, Camila, el saliente presidente de Ocol, que lo fue hasta hace un par de semanas, el doctor Rojas, Luis Enrique Rojas, salió también por el manejo, por su autonomía en la empresa. ¿Qué dice sobre las denuncias de Noticias Caracol y de La Silla Vacía? Está hablando usted de Luis Enrique Rojas, que fue presidente de Ocol, la filial de Ecopetrol, hasta el 30 de abril de 2025. Había llegado a ese cargo en mayo de 2024. Nos hemos comunicado con él y esta mañana, Néstor, su respuesta se remite al comunicado que él publicó el 14 de agosto, que tiene 13 páginas, que es un comunicado publicado casi 4 meses después de dejar el cargo, en el que denuncia amenazas de muerte contra él, contra su familia. Tiene, dice él, muchos enemigos producto, primero, de las decisiones que tomó, pero segundo, de las decisiones que no tomó y que desobedeció. En ese comunicado incluso menciona 4 veces a la empresa del amigo de Ricardo Roa, a Gaxi. Dice que hay que investigar porque ellos allí, en Jocol, cuando él estaba como presidente, recibieron la orden de que ese proyecto era para él y que en varias oportunidades incluso alcanzaron a reunirse con el señor Mancera, sin que las cosas que se decidieran en esas reuniones se ejecutaran, pero que igual las reuniones se hacían porque es que era el amigo del presidente de la compañía, Ricardo Roa, un amigo que básicamente, Néstor, se iba a ganar la lotería, porque creó una empresa con muy poco capital que iba a terminar en un mercado de gas, en un proyecto que se calcula en las más optimistas o en las más pesimistas cuentas que pueda dejar utilidades de más de $600 millones al año. Camila, gracias. Camina como pato, Néstor, se mueve como pato. Sospecho que era pato, Héctor, porque el comunicado de Ecopetrol esta mañana no aclara. Si no hay proceso, si no están dando la adjudicación del contrato de regasificación, ¿por qué le firman al coronel Mancera y a su empresa Gaxi
ese memorando de entendimiento. No, claro, Eso no, es absolutamente inusual. no contesta ni mucho menos lo esencial, contesta otra cosa tratando de desviar pues el foco de la discusión. Pero en realidad aquí, Néstor, me parece que lo que relata María Camila pues es un hecho muy grave, porque hay un testimonio privilegiadísimo, que es nada menos que quien era el representante legal de esa compañía, que dice que lo estaban presionando para favorecer a una persona. Pues eso constituye un delito sin ninguna duda, pues. Pues él tendrá que probar y pues seguramente la fiscalía adelantará una investigación. Pero ya hay una prueba en contra y grave, que es un testimonio directo de quien dice haber sido víctima de las presiones. No es un hecho menor, el presidente de Ecopetrol, que es una empresa grande subsidiaria de Ecopetrol, OCOL, repito, es el presidente que lo pusieron de firmón a entregarle el contrato al coronel Mancera. La otra pregunta, Ricardo, que no queda respondida es ¿por qué Mancera vendió las acciones en Gaxi? ¿Quién es el comprador? Ese tema de que vendió, transó las acciones en Gaxi hace apenas algunos meses, sin ninguna justificación, suena, por supuesto, muy raro. Quien aparece en papeles comprando las acciones es una persona llamada Juan Alberto Galindo, digo las acciones de Gaxi, pero a mí me llama la atención algo más, Néstor, y es que el presidente de la República se queda con el hecho de la subcontratación de Ecopetrol a Gaxi, pero no en el tema de fondo, que es la presunta corrupción que estaría emprendiéndose en este caso, en cabeza del presidente Ricardo Roa Barragán, si él lo niegue, por supuesto. Armaron la crisis del gas, armaron el negocio que hoy aparentemente se les está desbaratando. Bienvenidos, es una de las noticias, pero hay más noticias en Colombia esta mañana.